Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos, y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Fin de semana de elecciones en América Latina. Argentina viró nuevamente su rumbo político al escoger al peronista Alberto Fernández y a su compañera de fórmula Cristina Fernández como presidente y vicepresidenta. Luego de conocerse el resultado, el actual mandatario Mauricio Macri reconoció la derrota e invitó a quien será su sucesor al Palacio de Gobierno. Esta mañana el encuentro tuvo lugar en la Casa Rosada durante aproximadamente 1 hora. A diferencia de hace 4 años, en esta ocasión sí hubo una fotografía oficial entre el presidente electo y el mandatario saliente de la nación. Estrechando sus manos y con una sonrisa en sus rostros, Alberto Fernández y Mauricio Macri sellaron así su primera reunión oficial, luego de conocerse el resultado de las elecciones. Ambos compartieron un desayuno en privado con el que iniciaron el proceso de transición. Funcionarios cercanos a los dos líderes calificaron de manera positiva el encuentro. Durante las próximas 6 semanas, sus equipos de gobierno se reunirán para trabajar en el empalme administrativo. Anoche, tras reconocer su derrota, Macri aseguró que será un proceso ordenado. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Sin dar declaraciones a los medios, Fernández abandonó el lugar al término de la cita. Entre tanto, el Banco Central de Argentina dispuso un estricto control del mercado de cambios a partir de este lunes para preservar las reservas internacionales durante el traspaso de poder. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. La noticia se conoce en medio de la aguda crisis económica que atraviesa el país. Esta mañana el peso argentino registró un alza leve de un 3,17%, un día después de los comicios presidenciales. Vale la pena recordar quién es Alberto Fernández, el presidente electo de los argentinos. Tiene 60 años, es político, abogado y profesor de Derecho Penal y Civil. Fue conjuez del Juzgado Federal de San Isidro también. Fue jefe de gabinete de los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa, Cristina Fernández. En mayo de 2019 fue elegido por Cristina Fernández para ser el candidato presidencial del peronismo. Nos acompaña a esta hora Orlando D'Adamo, es analista político y profesor. Allí lo ve en pantalla. Señor D'Adamo, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes para ustedes. Es un gusto. Quería comenzar por aquí. Ayer, la Argentina, los argentinos, ¿votaron libremente o más bien acorralados por la crisis social y económica que vive el país? Bueno, el factor económico es un factor que condiciona siempre el voto y cuando hay una situación de crisis, evidentemente esto se expresa más. Yo no sé si lo definiría como acorralados. De hecho, el gobierno obtuvo un apoyo ligeramente por encima del 40%, que significa que hubo personas también afectadas por la crisis, pero sin embargo, y en un número considerable, que lo han apoyado en esta elección. Electoralmente, Cristina Fernández, por supuesto, sumó en lo que fue esta victoria del peronismo de Alberto Fernández ayer como presidente electo de los argentinos. Pero una vicepresidenta ya de la Argentina con 7 causas judiciales en su contra, 4 de ellas por corrupción, ¿suma políticamente hablando ya en el ejercicio del poder como tal? Bueno, yo diría, en el ejercicio del poder de los vicepresidentes en Argentina, por empezar, es muy relativo. Básicamente conducen las reuniones del Senado de la Nación y, por supuesto, en ausencia del presidente, y no hablemos en el caso de una ausencia definitiva del presidente por renuncia o por un problema de salud, ocupan ese lugar. Ahí es donde se vuelven importantes los vicepresidentes. Las causas yo supongo que seguirán su rumbo y se verá qué es lo que sucede dentro de la justicia. En algunas están muy avanzadas, otras no tanto.
voto. Lo cierto es que al momento de votar, este no fue un factor que nunca, ni ahora ni antes, afectó al núcleo duro de los votantes del kirchnerismo que ella representa, que son aproximadamente un 30 y pico % de lo que sumó en el día de ayer Alberto Fernández. El resto es el peronismo más tradicional, el que existe siempre y que en Argentina siempre aproximadamente representa el 40%. Yo diría que lo más sorprendente quizás haya sido que se esperaba una victoria de una dimensión diferente y que el resultado deja a un país casi dividido en dos, porque si bien ha sido 48 a 40 y fracción, en realidad muchos de los que no entran en estos números, porque sacaron porcentajes pequeños, son teóricamente más votantes de Mauricio Macri que de Cristina Fernández, salvo un 2% que sacó un partido de ultraizquierda. Entonces, quizás las dos preguntas más serias que tenemos son, primero, ¿cómo se va a manejar una sociedad que ha quedado sumamente dividida? Y segundo, ¿qué va a hacer Alberto Fernández con la muy seria crisis económica que está heredando, ¿no? ¿En qué falló Mauricio Macri? Porque usted lo dice muy bien, la diferencia fue mucho menor de la que se esperaba, de la que se había pronosticado y que incluso el peronismo ya alardeaba desde las elecciones PASO. ¿En qué falló Mauricio Macri? ¿Cuál es la real responsabilidad del mandatario en la crisis que hoy vive la Argentina? Yo diría en principio lo siguiente. Primero, la diferencia es la mitad de lo que se esperaba. Ha sido una jornada muy aciaga para el 99% de las consultoras. La que más cerca estuvo se equivocó por aproximadamente 3 puntos. ¿En qué falló? Yo creo que es relativamente simple, en la gestión de la economía cotidiana. Mire, la gente puede estar contenta con las obras públicas, muy especialmente algunas muy atrasadas que se llevaron a cabo en estos años. Puede estar contento con cómo se llevaron algunas cuestiones vinculadas a política exterior, con algunas cuestiones vinculadas a legislación que ha dado derechos y ha restablecido derechos que no se tenían, con cuestiones sobre todo vinculadas a cuestiones de género, a cuestiones de familia. Hay muchos temas en los que se avanzó, pero si a la gente no le alcanza en el supermercado, si el país tiene una inflación del 55% anual, reitero, 55% anual, y además las tasas de interés, lo que a uno le cobran cuando va a tomar un crédito, a una persona o a una pyme que lo necesitan, como todas las empresas necesitan, siempre se manejan con un margen de crédito. Estamos hablando de tasas de interés del orden del 70 y pico %. Es muy difícil sobrevivir económicamente. Ahí es donde vuelve a tornarse llamativo el porcentaje, porque evidentemente que un 41% de las personas hayan dicho casi a través de su voto que esto no les parece una cuestión tan importante y que le hubieran dado una nueva oportunidad al presidente actual, es sorprendente. Creo que el punto es ese: cuando se toca el bolsillo de la gente, no hay ningún ejemplo en ningún lugar, en Europa o en Latinoamérica o en Estados Unidos, donde un presidente atravesando una crisis, George W. Bush en Estados Unidos, Sarkozy en Francia, Rodríguez Zapatero, con distintas perspectivas ideológicas, nunca se reelige habitualmente a un gobierno que ha generado, que se lo considera responsable de una crisis económica. Señor D'Adamo, hasta el último día que los argentinos pudieron hablar del tema político, del por qué iban a votar por uno u otro candidato, muchos decían en las calles: hay que romper con el Fondo Monetario Internacional. Primero, quería preguntarle, ¿se puede? Y si se puede, ¿sería un error de Alberto Fernández? Bueno, yo no quisiera juzgar cosas que no sabemos si va a ser el futuro presidente. Por prudencia, acaba de ser elegido presidente, es un presidente electo. Argentina tiene algunos antecedentes en este aspecto. Yo no veo eso como algo posible. Tampoco creo que sea la opinión mayoritaria de la gente. No hay que guiarse, vuelvo a repetir, si es una sociedad dividida prácticamente por la mitad, es evidente que uno se va a encontrar con mucha gente que puede decir algo como eso, y ahí va a aparecer también otra gente que va a decir que no. Ahora, esto de ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional 50.000 millones de dólares y un año y medio después decirle ahora no, nos peleamos con ustedes y no se los devolvemos, yo creo que tendría un golpe en la credibilidad de Argentina como país, que encima en este tema arrastra situaciones muy negativas de hace tiempo, pero tampoco es de hace 100 años, es de hace 10 años atrás. Pensemos que este fue el gobierno que terminó de cerrar todas las situaciones de default. Me parece que sería al menos llamativo que pasara algo así, pero yo no creo, no estoy en condiciones, sin conocer el gabinete, porque yo creo que esto es clave.
Es decir, ¿cómo va a gobernar Alberto Fernández? Veamos los ministros que elige. Y ahí vamos a saber si estamos frente a una hipótesis posible de algo así. Y sin saber eso, yo no me atrevería a hacer ningún juicio sobre este tema. Ahora, hablemos del Parlamento. En el Senado queda con mayoría Alberto Fernández, pero en la Cámara Baja no. Está obligado de alguna manera a dialogar, a mantener el país, ese país que usted dice está dividido casi a la mitad, en una estabilidad política como tal. Exactamente. Yo creo que esa ha sido una de las grandes noticias de ayer, porque si la proyección de los resultados que daban las encuestas, la idea que tenían dentro del Frente de Todos, que es el nombre que ha tomado esta vez el peronismo para participar en la elección, era estar arriba del 50, 52, 54%, se llegó a decir, de los votos, hubiera habido un Congreso absolutamente favorable. El Senado nunca estuvo en manos del oficialismo del presidente Macri durante todo su mandato, así que en realidad sigue siendo la misma situación que ha habido desde 2015 hasta ahora. Ahora, en diputados van a estar absolutamente obligados todas las partes a negociar, si no, va a ser muy difícil sacar leyes. De la otra manera, hubiera sido sumamente expeditiva la gestión. En ese sentido, hemos tenido una sorpresa porque este porcentaje que ha obtenido, y que yo tengo la percepción, por lo que escuché ayer, por lo que vi ayer, que no ha sido del agrado del Frente de Todos el monto final de votos obtenidos y sobre todo el monto de diputados que se han obtenido, porque han sido todavía peor que a nivel presidencial en términos porcentuales. Yo creo que esto le ha generado una nueva dificultad a la que hay que sumarle, porque esto no hay que dejarlo de lado, que el Frente de Todos, muy hábil y estratégicamente desarrollado por Cristina Fernández de Kirchner, que fue capaz de dar un paso atrás, de no presentarse como candidata para evitar la erosión que su figura después de 8 años de gobierno podía traer, y poner a un político de un perfil mucho más dialogante y proclive a la negociación como Alberto Fernández. No obstante, tiene distintos sectores que no piensan igual. Cualquiera que haya visto en el día de ayer las declaraciones que hizo luego de conocidos los resultados el actual gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, y el tono en que las hizo, comparado con los de la misma Cristina Fernández y mucho más aún con los de Alberto Fernández, dice que él va a tener que administrar una enorme capacidad de negociación al interior del Congreso con fuerzas políticas opositoras y dentro de su propio espacio político con fuerzas políticas que tienen una percepción distinta de cómo se resuelven los problemas. Finalmente quería consultarle algo. La crisis venezolana, la estrategia regional de la que hacía parte el presidente, o la que hace parte todavía el presidente de Argentina, Mauricio Macri, contra el régimen de Nicolás Maduro, ¿cree usted que en algún momento llegó a desviarle el foco al mandatario de lo que realmente pasaba en casa, puertas adentro, en la Argentina, que tenía problemas económicos, sociales, políticos? Bueno, yo creo que la relación con Venezuela se va a modificar. No sé cuánto se va a modificar en términos verbales, que creo que se va a modificar mucho, y cuánto se va a modificar en temas prácticos. Yo igualmente diría que, habida cuenta de la cantidad de venezolanos que llegan todos los días a Argentina, se ve que debe ser bastante peor lo que hay en Venezuela, porque siguen llegando y encima, además, y por suerte y gracias a Dios, son muy bien recibidos. Evidentemente, las palabras que puedan decir desde el gobierno de Venezuela pierden un poco de sentido cuando uno ve la cantidad de venezolanos que se radican aquí. Ahora, si empieza un movimiento inverso y los argentinos huyen de las crisis y se radicaran en Venezuela, y quizás Maduro tendría razón. Dejando de lado eso, yo creo que va a haber en la expresión verbal un cambio muy importante, pero me cuesta pensar, no digo que es imposible, digo, me cuesta pensar, quiero ser muy prudente, de que haya un cambio muy de fondo. Va a ser menos belicosa la actitud en los foros internacionales, como es la que ha mantenido el presidente Macri hasta ahora, pero no creo que en el fondo de la cuestión cambie mucho en lo práctico la actitud del país en política internacional hacia Venezuela. Bien, quiero agradecer a Orlando Dádamo, analista político y profesor, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde. Señor Dádamo, como siempre es un gusto. Feliz tarde para usted. Gracias, feliz tarde para todos ustedes. Igualmente. La vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández, se manifestó sobre la situación precisamente de la región. Criticó a los gobiernos de Chile y Ecuador por las recientes protestas sociales y respaldó a Evo Morales, sobre quien recaen denuncias de fraude en las recientes elecciones en Bolivia. Lo que también ha pasado días atrás
en la hermana República de Bolivia. De acá felicitamos a Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia. Esto que pasó aquí en Argentina, lo que vemos que ha sucedido en la hermana República de Chile, lo que pasó también hace poco tiempo en Ecuador, nos tiene que abrir la cabeza, no solamente a los dirigentes políticos, sino a todos los dirigentes sociales, empresariales, de la inviabilidad de modelos políticos y económicos basados en el ajuste permanente. Saludamos a esta hora a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Como siempre, Jairo, es un gusto. Buenas tardes, bienvenido. Carlos, es un gusto estar contigo. Muy buenas tardes. ¿Escuchó con atención a Cristina Fernández? Claro que sí. Cuando Cristina Fernández se toma esta vocería en asuntos regionales, Jairo, tomando en cuenta que apenas se fue electa vicepresidenta, ¿se empodera más de lo que debería? No, yo creo que ella está lo suficientemente empoderada, no solamente por lo que acabamos de ver, sino que el papel que ella va a jugar en el gobierno, yo no creo que vaya a ser precisamente la de una vicepresidenta discreta, con un papel muy limitado, desempeñando funciones que quizás, siguiendo la tradición de los sistemas presidencialistas, Carlos, tienen un manejo completamente diferente. Ella va a ser protagónica, va a tener un papel destacado, va a entrar en el corto plazo en confrontación con el señor presidente Alberto Fernández, y creo que esto ya es un anticipo de lo que viene. Difícilmente usted encontrará en democracia o en un perfil liberal democrático a una vicepresidenta con un papel tan protagónico. Quizás ella se siente presidenta y así actúa. Papel protagónico porque se trata de Cristina Fernández, porque en el papel lo que manda el cargo es mucho más reducido, nos lo explicaba el señor D'Adamo hace algunos minutos. Así es, pero pues ella fue 2 veces presidenta, es una líder política, independientemente de la opinión que diferentes sectores en América Latina se hacen sobre ella. No se puede ocultar que ha sido una dirigente importante, efectiva, ocupó 2 veces la presidencia de la República. Desde ese punto de vista yo creo que es esperable que tenga un papel muy protagónico. Sin embargo, por la situación que se vive en Argentina y este tipo de declaraciones, yo creo que ella va a correr un poco más la cerca para tener mayor protagonismo. Jairo, con este nuevo cargo de Cristina Fernández, ¿de alguna manera se protege? ¿Tiene 7 causas judiciales en su contra, 4 por corrupción? Claro que sí, pues hay un debate judicial no solamente en Argentina, sino en otros países donde ven que este tipo de situaciones, donde mandatarios, no importa el cargo que hayan ocupado, aprovechan las elecciones por sus altos niveles de popularidad o porque logran acceder nuevamente a un cargo. Algunos sectores consideran que realmente lo que se busca es tener un fuero constitucional mucho más amplio que les permita mantener impunidad, no solamente el récord criminal o delictivo que está por cuestionarse ante las autoridades judiciales cuando desempeñaron el cargo, y muy seguramente es lo que está pasando. Hasta hace muy pocos días, Carlos, se afirmaba que estaban avanzando de una manera muy importante las investigaciones penales en contra de ella, que son varias investigaciones con unos delitos muy delicados. Desde ese punto de vista, muy seguramente estará contando los días para que el 10 de diciembre llegue lo más pronto posible y, en efecto, el fuero constitucional la proteja. Jairo, vamos a lo grande en Argentina, vuelve el peronismo, viene Alberto Fernández, un hombre que participó en los gobiernos kirchneristas, que de alguna manera fue promovido por Cristina Fernández, pero que significa mucho, por ejemplo, para Nicolás Maduro. Un amigo vuelve a la Casa Rosada. Claro que sí, hay que tener en cuenta, vuelven los peronistas. Es más, ayer hubo cánticos relacionados con una cantidad de historias relacionadas con el peronismo. Realmente es un justicialismo del ala de lo que fue el dúo K en su momento. Tanto Néstor como Cristina Fernández tuvieron un apoyo muy especial del señor presidente actual de los argentinos o electo, Alberto Fernández, y este regreso del peronismo genera mucha preocupación en otros sectores, algunos en América Latina, pero en Estados Unidos y en Europa igualmente piensan así. Se teme mucho de lo que puede ser un manejo económico responsable de un país que afronta situaciones muy críticas. Ya lo decía el analista que tenías inicialmente invitado, hay situaciones muy alarmantes relacionadas
relacionadas con los fondos que el Fondo Monetario Internacional ha estado negociando con ellos, con las obligaciones que se tienen que asumir. Hay una dificultad económica muy sensible y desde ese punto de vista yo creo que hay mensajes que pueden ser contradictorios, por lo menos para los mercados nacionales y regionales. ¿El discurso de Alberto Fernández, Jairo, te parece populista o con los pies sobre tierra en política? Yo creo que él sabe combinar muy bien, él es un político avesado, cierto tipo de tonalidades en donde sus discursos son muy reales, trata de enviar un mensaje que se dirige más hacia el centro del espectro político, pero sin dejar los tintes populistas. Hizo parte de su estrategia. Si hay algo populista en Argentina es precisamente el peronismo, o llámelo usted justicialismo, o este tipo de movimientos kirchneristas en donde han logrado cooptar no solamente un amplio sector para llegar al poder, sino que en estos momentos jugaron un papel muy importante con el populismo y lo van a mantener durante el periodo de gobierno. Jairo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se negó a felicitar a Alberto Fernández. Es una falla. Yo creo que es una falla. Ante todo, no solamente por el derecho internacional, sino de manera especial por la hermandad que une a los países en América Latina. Argentina y Brasil tienen una relación muy importante, son mercados que coinciden no solamente en la importancia y en el crecimiento del intercambio comercial, sino que son países destacados en la historia de América Latina. Jair Bolsonaro corresponde a una vertiente del ala opuesta en el término del espectro político de lo que representa el kirchnerismo, particularmente Alberto Fernández por la elección de ayer. Esperaría uno que entre mandatarios la relación fuera un poco más diplomática o más fría. Si no está de acuerdo con ese punto, pues la autodeterminación de los pueblos es quizás uno de los principios más importantes del derecho internacional y la base fundamental de la convivencia entre países. Yo creo que estaba de más, pero también hay que tener en cuenta que Jair Bolsonaro, si bien es un hombre de derecha, también es un hombre populista y no solamente le habla a un sector en Argentina, le habla a su propia base electoral en Brasil, que necesita mantener con unas posturas muy claras y precisas. Jairo, quiero insistir en la relación entre Argentina y Venezuela, ahora con Alberto Fernández, por supuesto, en la Casa Rosada. Nicolás Maduro, antes de que se diera la elección, decía: estamos esperando que Mauricio Macri se queme. Hablaba como que si Fernández es realmente un hombre cercano. ¿Tú lo ves así? Claro que lo es cercano, no solamente por las declaraciones que ha presentado, sino de manera especial por la relación que ha existido entre el socialismo del siglo XXI, especialmente en la época en donde el señor Hugo Chávez era el inquilino en Palacio de Miraflores, la relación que tuvo con Cristina, con el propio expresidente ya fallecido Néstor Kirchner. Recuerda, Carlos, lo que fue el escándalo de la famosa maleta del dinero que se transportaba desde Caracas hacia Argentina por temas eminentemente relacionados con asuntos electorales. Llega un aliado de él. Hay que tener en cuenta que la posición digna de garantizar la vigencia de la democracia liberal que mantuvo durante su gobierno el presidente Mauricio Macri se acaba, gana un nuevo socio. Esto le va a dar aires, sin lugar a dudas, también a Evo Morales para tener una relación mucho más cercana, pero es una relación completamente diferente a la del pasado. En estos momentos Venezuela no tiene mucho que aportar en términos económicos, mucho menos en términos energéticos, no tiene el liderazgo que en su momento destacó a nivel regional e internacional Hugo Chávez. Desde ese punto de vista va a ser un apoyo muy discursivo que muy seguramente se va a traducir en votaciones compartidas, pero de ahí a pensar que eso es un tanque de oxígeno para Nicolás Maduro, creo que la distancia es muy grande, no lo tiene. Aún así tiene capacidad de mantenerse en el poder y no descartaría yo, Carlos, que Nicolás Maduro desde Palacio de Miraflores, a menos que exista un problema de la luz o de la energía o del fluido eléctrico, va a tener la oportunidad de ver cambiar presidentes en América Latina constantemente. Vamos a dejar Argentina por ahora. Jairo se queda con nosotros. Vamos a hablar de Uruguay. Habrá segunda vuelta presidencial. Ninguno de los candidatos alcanzó la mitad más uno de los votos en los comicios de ayer domingo. En noviembre los uruguayos elegirán entre el oficialista Daniel Martínez del Frente Amplio y el opositor de centro derecha Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Será el 24 de noviembre cuando los uruguayos acudan nuevamente a las urnas para definir al próximo presidente del país. Con cerca del 100% escrutado, Daniel Martínez del partido de gobierno alcanzó el 40% de los votos. ¡Vamos a hacerlo mejor! ¡Vamos a hacerlo mejor! Ante sus seguidores, el candidato del Frente Amplio, en el poder desde hace casi 15 años, ratificó el liderazgo del movimiento. Primero y ante todo, agradecer al pueblo uruguayo
reafirmar una vez más que la fuerza más importante del Uruguay se llama Frente Amplio. Sin embargo, los resultados de la contienda, la más reñida en años, fueron cerrados. El opositor Luis Lacalle Pou obtuvo 29% de los sufragios, frustrando el plan del oficialismo de alcanzar su cuarto mandato consecutivo en primera vuelta. En su discurso, Lacalle dijo que los uruguayos quieren un cambio. Porque nosotros no hicimos una campaña para ganar una elección. Nosotros hacemos una campaña porque queremos cambiar el país, tenemos el proyecto claro. Y eso puede tener ajustes, pero está profundamente basado en la coherencia y en la verdad. El hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle parece contar con un panorama más favorable que Martínez, ya que los candidatos que quedaron en el tercer y cuarto lugar del Partido Colorado y Cabildo Abierto, respectivamente, anunciaron que respaldarán al opositor. Jairo, ¿se desgastó la izquierda en Uruguay, el Frente Amplio que tiene 15 años gobernando el país? Hay analistas que indican o estiman que es casi imposible que Daniel Martínez del Frente Amplio pueda conseguir los votos para ganarle a Luis Lacalle Pou. Lo hablábamos este fin de semana fuera de cámara, crecía un candidato de derecha, vamos a decir de derecha, que es Guido Manini, que ya le ofreció el apoyo a Luis Alberto Lacalle y sacó el 10-11% de los votos. Es muy importante. Si seguimos lo que ha sido la trayectoria de las encuestas, bastante cuestionadas, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina o a nivel internacional, si seguimos esas encuestas, casi todas coinciden en que en un balotaje, en el caso de Uruguay, el candidato Lacalle tendría las mejores opciones, no solamente porque es un candidato que logra conectarse de una manera mucho más tranquila con el electorado, sino que tiene una base muy disciplinada y apoyos de otros movimientos políticos que ya liberados de lo que es la disputa presidencial en primera vuelta anunciaban y en efecto lo confirmaron un apoyo a Lacalle. Creo que desde este punto de vista él tiene todas las opciones para conquistar el poder y convertirse en el nuevo presidente de los uruguayos. Pero frente a tu primera pregunta, yo no creo que el tema sea el desgaste de la izquierda. Sin lugar a dudas, cualquier gobierno que llega al poder afronta unos momentos gloriosos, especialmente los primeros meses de cambio, donde tiene, por decirlo algo, los fondos electorales para girar políticas públicas independientemente de la popularidad. Pero hay que tener en cuenta algo que es muy importante y que no podemos obviar. La democracia tiene diferentes definiciones. Una de ellas, que a mí me gusta mucho, se refiere a la alternancia en el poder. La alternancia en el poder garantiza no solamente visiones distintas y complementarias de lo que es la vida pública, sino diferentes lineamientos que fortalece a la sociedad y fortalece a la democracia. Ya van 3 periodos seguidos, si no me falla la memoria, de gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré, el gobierno del presidente Pepe Mujica y este segundo gobierno del médico Tabaré Vázquez, y muy seguramente hay desgaste, pero la fortaleza está en la democracia, en la alternatividad. Siempre y cuando la alternatividad exista y sea un lineamiento efectivo de capacidad de poder, la democracia va muy bien. ¿Qué problemas se pueden resaltar ahora mismo, problemas sociales en Uruguay, un país muy pequeño, con 2.7 millones, cerca de 2.7 millones de electores, un país que prácticamente tiene indicadores económicos estables, pero me decían, por ejemplo, el fin de semana algunos invitados que comienzan a verse casos muy de otros países de América, por ejemplo, ajustes de cuenta, temas de seguridad en un país pequeño. Sí, cuando uno estudia Uruguay encuentra unos temas que son muy llamativos, no solamente un desempeño muy serio en temas económicos y sociales, en términos eminentemente estructurales, una tasa de desempleo por debajo de los 2 dígitos, logra mantener cierto nivel de calidad de vida y de desarrollo económico muy importante. Hay una tasa que me preocupa mucho y está relacionada con la tasa de mortalidad infantil, ha sido uno de los temas de mayor consideración en el debate. El tema de seguridad también, fíjate, ayer hubo, además de las elecciones propias que están programadas en términos constitucionales, una iniciativa para determinar si era necesario crear una Guardia Nacional, una especie de componente de la fuerza pública con una ala militar muy importante, porque hay problemas en materia de la tasa de homicidio, también algunos delitos de alto impacto social que ya están generando
generando mucho temor en términos de inversión y convivencia ciudadana y también la percepción de seguridad. Yo creo que esos son temas que hacen parte del debate. Las dos candidaturas que resultaron favorecidas en el balotaje tienen propuestas muy interesantes y yo creo que muy seguramente se va a centrar en el tema económico, de qué manera se reducen ciertos temas relacionados con la pobreza, con el desempleo, mejorar la tasa de crecimiento. La balanza comercial juega un papel muy importante en el marco de Mercosur y sin lugar a dudas, Carlos, el tema de la seguridad en América Latina durante los últimos 10 años ocupó un segundo o un tercer lugar, pero así como el péndulo de las fluctuaciones relacionadas con el lugar o la izquierda o la derecha que ocupan los gobiernos, también en las políticas públicas ocurre eso y lo que está pasando en estos momentos en Uruguay se refleja en todo el continente. Hay una preocupación muy sentida por garantizar mejores condiciones de seguridad ciudadana en países que muy seguramente no estaban dentro de su agenda pública esa situación. Jairo, le voy a poner punto final al tema de Uruguay por ahora, no lo voy a poner no lo voy a invitar al campo de la predicción de quién sería el próximo presidente de Uruguay. El próximo 24 de noviembre habrá segunda vuelta balotaje. Vamos a pasar a Colombia. A través de las urnas, los colombianos le enviaron un potente mensaje este domingo a los extremos políticos que han dominado la agenda pública en los últimos años. Las principales capitales del país pasaron a manos de dirigentes alejados de las fuerzas partidistas tradicionales. Los ciudadanos se decantaron mayoritariamente por candidatos que se identifican con el centro y la centroizquierda, como es el caso de Claudia López, quien ganó en Bogotá, y del independiente Daniel Quintero, quien se impuso en Medellín. El uribismo y el petrismo, los protagonistas de una marcada polarización hasta la última elección presidencial, fueron los grandes derrotados. Jairo, ¿realmente así se puede sacar la conclusión sobre lo que vivió ayer Colombia, uribismo y petrismo derrotados? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hace parte de una realidad. Veo mucho más afectado el uribismo. Sin lugar a dudas, ellos tienen cifras que en términos eminentemente objetivos de un partido que tiene aproximadamente 5 o 6 años de estar presente en la disputa profesional, la disputa electoral en Colombia, pues tiene cifras importantes, alcanzó mayor votación, mejoró en alcaldías y demás, pero es el partido de gobierno, puso a su candidato hoy día el presidente Iván Duque, y yo creo que desde el punto de vista de puntos estratégicos, gobernaciones y alcaldías, sale muy golpeado el uribismo, pierde espacio, pierde capacidad para influir, pierde protagonismo en la arena política colombiana, eso tampoco se puede ocultar. Gustavo Petro también pierde, no tan fuerte es su derrota, pero sin lugar a dudas va a tener muchas dificultades. Fíjese, Carlos, no más en el caso de Bogotá, por traer un ejemplo que podemos replicar en las otras 4 principales ciudades de Bogotá, los centros urbanos donde se concentra mayoritariamente la vida pública en términos políticos y electorales. En Bogotá sale derrotado el expresidente Álvaro Uribe o el uribismo. Creo que el uribismo es más importante que el centro democrático, así sea una afirmación dura, creo que se demuestra en estas elecciones. Sale derrotado su candidato Miguel Uribe, no logra una posición decorosa dentro del abanico final de los resultados, el 4º lugar, pero también Gustavo Petro queda en una situación crítica, su candidato Holman Morris queda en el 3er lugar. Si nos trasladamos a Cali, también, fíjese cómo es la vida, el uribismo y el petrismo salen muy golpeados, gana el Partido Verde, que es el mismo partido político de la señora Claudia López, la gran estrella en estos momentos de la política colombiana, un mensaje importante de renovación política, y lo de Medellín es desastroso para el uribismo, para el centro democrático. Daniel Quintero, yo no me atrevería a decir que es un hombre de izquierda, es un hombre mucho más de centro, que ha jugado un papel protagónico como militante de la paz, apoyó a Gustavo Petro en su momento a la presidencia de la República, pero sin tener una vinculación orgánica en términos programáticos o de subordinación electoral. Creo que Colombia se está consolidando como un país de centro. Este es un efecto claro, sin excepción alguna, Carlos, ha ocurrido en otros países que entran en posconflicto. Los candidatos de centro que más se alejan del extremo, que los extremos son los que están más perjudicados y más desgastados en cualquier democracia, se logran consolidar. Hay una clase media pujante, pero yo creo que esa es solamente una visión. Hay elementos mucho más interesantes de las elecciones de ayer. Mensaje de la senadora Paloma Valencia, hace parte del Centro Democrático, dice... Una de las líderes más destacadas del Centro Democrático. Uribistas, ánimo, crecimos mucho en estas elecciones,
Pasamos de 57 alcaldías a 120, de una gobernación a 4, un partido de opinión sin maquinaria, sin puestos, sin presiones. Doblamos nuestras votaciones en lo regional. Tal vez sale golpeado Uribe porque pierden las capitales. Sale golpeado Uribe porque pierde protagonismo y capacidad para influir, y el Centro Democrático va a tener dificultades. No empieza bien la carrera presidencial. Un paréntesis, esto ocurre en muchos países de América Latina, pero en Colombia se cierra una votación y al día inmediatamente siguiente empieza la nueva carrera electoral por las próximas justas, que en el caso colombiano van a ser en el 2022. Desde ese punto de vista pierde mucho Álvaro Uribe y el Centro Democrático, pero la senadora Valencia tiene mucha razón. La senadora Valencia no solamente ha demostrado tener un olfato político muy claro, sino que en cifras hay un avance importante, pero ese avance no es lo suficientemente importante para pensar en las próximas elecciones y algo mucho más delicado, Carlos, en garantizar la mayoría para que el presidente Iván Duque tenga gobernabilidad y administre las políticas públicas. Y aquí va el mensaje del presidente o del expresidente Álvaro Uribe. Perdimos, reconozco la derrota con humildad, la lucha por la democracia no tiene fin, es decir, no tiene en este momento el piso político como para proponer, por ejemplo, un candidato presidencial. Así es, no lo tiene. Pero hay otro personaje que sale victorioso, y estamos hablando del excandidato Sergio Fajardo, quien fue en su momento no solamente candidato presidencial, sino gobernador de Antioquia y exalcalde de Cali, un famoso profesor de matemáticas en Colombia. Tiene un apoyo muy importante. Su pupila, quien fuera su fórmula vicepresidencial, Claudia López, acaba de ganar las elecciones en Bogotá. Otro miembro de su partido, con algunas diferencias y dificultades, pero hace parte de su línea política, o por lo menos en términos de alianzas. Ospina en Cali gana las elecciones. En Medellín, si bien él no dio un apoyo directo a Daniel Quintero, hay que tener en cuenta que pueden establecerse unos lazos importantes. Él es el de los tres candidatos el que mejor sale. Tener el apoyo de la alcaldesa de Bogotá es determinante. Se fortalece una figura que ni siquiera estaba en la contienda, que es el presidente Fajardo. Ahora, analicemos el mensaje de Gustavo Petro. Ha dicho muchas cosas, ha dicho es mentira, no perdí, hay que sacar cuentas, hay que sumarlos a los concejales que sacó la Colombia Humana a lo largo y ancho de Colombia. Pero ha dicho en un mensaje que ha fijado en Twitter, Jairo, con un video muy largo haciendo un análisis, que la Colombia Humana se puede construir ya. ¿Se está perfilando Petro para ser nuevamente candidato a la presidencia? Sin lugar a dudas, Carlos. Él va a ser un candidato y es un candidato importante. Es uno de los colombianos que tiene una capacidad especial. Sacó casi 8 millones de votos en las pasadas elecciones. Cuenta con unos seguidores importantes, pero en este caso ha perdido mucho espacio. No tanto como lo ha perdido el uribismo, pero sí sale afectado. Le pongo un ejemplo. En las pasadas elecciones que ocurrieron en el mes de junio del año pasado, cuando se escogió al presidente Iván Duque como el nuevo mandatario de los colombianos, el señor Gustavo Petro en Bogotá, donde fue alcalde, sacó aproximadamente 1.800.000 votos. Es una votación muy importante. En estas elecciones que ocurrieron el día de ayer, Gustavo Petro sacó por vía de su candidato Holman Borris 450.000 votos. Es menos de la tercera parte, es un golpe muy fuerte. Si bien tiene avances en otras ciudades, también tiene muchas dificultades. Yo creo que el ambiente para la Colombia Humana como movimiento político o para cualquier otro partido, sea de centro, de derecha o izquierda, está abierto y es propicio para adelantar política. Colombia es una democracia liberal, quizás no es una democracia perfecta, pero en Colombia existen niveles para la participación política, y si el señor Gustavo Petro va a mantener no solamente sus posturas políticas, sino su apetito de poder y convertirse, o por lo menos pretender ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, sin lugar a dudas en Colombia lo puede realizar. Que lo logre es algo completamente distinto. Hablemos de Claudia López, alcaldesa electa del Distrito Capital o de Bogotá, que es la capital. Es el segundo cargo más importante en votos y políticamente hablando en Colombia. Es una mujer por primera vez en la historia que va a gobernar la ciudad capital de Colombia a partir de enero, y además una integrante de la comunidad LGBTI. Es un gran logro lo que tuvo Claudia López, sin duda, en la capital colombiana. Es el logro más destacado, de la mano de lo que hizo Daniel Quintero, por lo menos en Medellín,
Chino, el nuevo gobernador del Cauca. Hay muchas cosas, pero sin lugar a dudas Claudia López es la estrella de la política actualmente en Colombia, una famosa analista, una mujer hecha pulso, que logró un liderazgo especial, trabaja en los medios de comunicación, saltó al Senado de la República, candidata a la vicepresidencia y hoy día una flamante alcaldesa, marca diferencias muy grandes. Es la primera mujer que ocupa este cargo en Bogotá desde el punto de vista de llegar gracias al voto electoral. Tuvo una campaña muy difícil, lideró hace algunos meses el referendo anticorrupción que lamentablemente no alcanzó el umbral mínimo para convertirse en una iniciativa obligatoria y reformar algunas instituciones colombianas. Es una mujer que tiene un doctorado, eso no es menor, y yo creo que ella tiene la posibilidad de ampliar en términos de liberalismo las opciones en Bogotá. Yo no creo que vaya a ser una alcaldesa irresponsable o una persona que genere problemas en la ciudad capital. Sin duda, también hay para algunos sectores muchas preocupaciones. Carlos es una persona que tiene un carácter un poco explosivo, se teme que se pueda dar situaciones en donde las peleas en el Consejo Distrital o en otras esferas del gobierno nacional puedan llevar al traste diferentes iniciativas, pero acaba de ser elegida, es una estrella, va a haber Claudia López para mucho tiempo y sin lugar a dudas, Carlos, si le va muy bien como alcaldesa de Bogotá, no solamente los ciudadanos que habitan esa ciudad van a tener mejores condiciones de vida, sino que va a ser una candidata presidencial. Rápidamente, Jairo, hablemos de los retos principales que tú consideras que deberá enfrentar Claudia López, porque Bogotá es una capital complicada, con mucho territorio y con muchos habitantes que exigen además atención de sus gobernantes. Fíjate una cosa, hablábamos de Uruguay hace pocos segundos. En Uruguay 2.700.000 personas tienen la posibilidad de votar. En Bogotá ayer, mientras que en Uruguay se elegía, aquí en Bogotá participaron más de 3 millones de personas con su voto efectivo. Hay tres temas que son muy preocupantes. El primero de ellos es garantizar la institucionalidad, es decir, mantener la capacidad institucional que en los últimos años se ha creado para administrar todas las políticas públicas, pero con un perfil muy liberal. Hace parte del debate en Bogotá. En segundo lugar, el tema de seguridad. Si bien la tasa de homicidios tiene un proceso de descender y acercarse mucho a los dos dígitos, a un dígito, perdón, 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Leí la cifra ayer, es 12.4 por cada 100.000 habitantes. Estoy seguro que con Claudia López se puede lograr. Sin embargo, existen problemas muy delicados en materia de percepción de seguridad. La gente se siente insegura en el espacio público, afronta muchas dificultades. El sistema judicial no está bien sincronizado con el aparato de seguridad. Hay un tercero y último tema que creo que es prioritario, ya es la movilidad. Llámelo usted, sacar adelante el metro que ya fue adjudicado, se va a adelantar un metro que va a mejorar la vida de los colombianos, pero no lo vamos a ver en los próximos 5 a 6 años y hay que mejorar los tiempos de movilidad. No más en esos tres retos, Carlos, hay tiempo para un desgaste muy fuerte. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, amigo personal, como siempre es un gusto, querido amigo. Para mí es un honor, gracias. Buena tarde. Vamos hacia la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada, especializada en Venezuela, y mi cuenta personal, @CESánchezM. Al regreso, el presidente de Estados Unidos estaría evaluando difundir el video del operativo en el que sus tropas dieron de baja al líder del grupo terrorista Estado Islámico. Anualmente, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que agrupa expresidentes de varios países de la región y de Europa, promueve en Miami un diálogo presidencial que se realiza en el Miami-Dade College. En esta oportunidad se dará mañana martes 29 de octubre. Idania Chirinos, nuestra directora de contenido, viajó al sur de la Florida y conversa con los protagonistas de la noticia. Idania, una muy buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. Previo a lo que va a ser ese diálogo de expresidentes el día de mañana, hoy tenemos la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador, está con nosotros la tarde de hoy. Presidente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado. Hay múltiples temas de los cuales podemos conversar, pero creo que hay algo puntual que ha creado una gran preocupación y sobre lo que se ha especulado mucho en los últimos días, y tiene que ver con las protestas que se han venido produciendo tanto en Ecuador como en Chile, para señalar dos de ellas, y la penetración, la infiltración que este tipo de protestas han podido tener. ¿Para usted es creíble esta hipótesis?
Para hablar del caso ecuatoriano que conozco más, hubo una protesta popular. A ninguna sociedad le gusta que le aumenten los precios, y menos el precio del transporte. Y el aumento o la eliminación de los subsidios traía consigo una elevación del precio del transporte. Pero otro sector de la sociedad tenía otros propósitos insurreccionales. Esto es liquidar el gobierno constitucional mediante el caos. Entonces, pues, se cometieron todo tipo de atentados, ¿no? Todo tipo de atropellos. Y uno tercero es la delincuencia, ¿no? Que en esa situación hace su agosto. Entonces, los delincuentes en una región del Ecuador limpiaron 18 supermercados. Me parece que esta división en los tres elementos de la revuelta popular de estos días en el Ecuador y Chile se parece. Se simplifica diciendo que las inequidades sociales, la mala distribución del ingreso. Bueno, Chile es el país que más ha avanzado en América Latina en la reducción de la pobreza, en el mejoramiento de la educación, de la salud y de todo lo demás. Sí. Es la primera economía de América Latina en relación con su número de habitantes. Y todo eso lo han conseguido gobiernos de diversas ideologías políticas. De tal manera que los resultados buenos de Chile son culpables, o mejor, son responsables todos los partidos políticos y también de los resultados malos que puede haber arrojado la política chilena. No es solo el gobierno que hoy está en ejercicio. Ahora, cuando usted habla de, o cuando usted dice insurreccionales, cuando se va más allá de la protesta, eso, por ejemplo, lo podemos extrapolar a Chile, donde hoy se está pidiendo la renuncia del presidente Piñera. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué gana la democracia con eso? Bueno, el Ecuador tiene una larga experiencia en la renuncia forzada de presidentes, que en realidad fue destitución de presidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se amotinaban los quiteños. En el Ecuador los guayaquileños y en general los costeños nunca protestan o protestan débilmente. Las grandes manifestaciones, los grandes actos de violencia se producen en la capital de la República. Y eso es una minoría del Ecuador. A mí me parece que la estabilidad política lograda por Chile a lo largo de más de 20 años ha sido fundamental para el desarrollo de ese país, ¿no? Y que una ruptura a través de una asamblea constituyente o del reemplazo del presidente de la República solo traerá daños a esa etapa de prosperidad que avanza raudamente el pueblo chileno para bien de los ricos, para bien de la clase media y para bien de los pobres. Porque no hay mejor manera que reducir la pobreza que el crecimiento económico y la creación de empleos. Eso parece que no se entiende necesariamente en todos los sectores. Ahora, volviendo a las protestas, tanto en Ecuador como en Chile, presidente, el nivel de destrucción física es algo que uno no puede entender. El quemar la Contraloría, en el caso de Ecuador, el destruir las estaciones de metro, como ocurrió en Santiago, ¿tiene algún sentido? Bueno, la Contraloría en el Ecuador la quemaron los correístas con la complicidad del movimiento indígena para eliminar las pruebas de investigaciones que se realizan en la Contraloría referidas a los delitos de corrupción generalizados del gobierno de Correa con la connivencia del jefe de Estado de la época, del dictador o del presidente de la República, como quieras llamársele. En el caso de Chile me ha llamado la atención, porque incendiar estaciones de metro es incendiar cemento armado, incendiar hierro. Eso es muy difícil. Si no tiene usted pues, combustibles, explosivos, y eso significa pues una organización, una logística, una planificación que solo pueden hacer grupos políticos cuyo empeño es echar abajo el gobierno de Chile.
Y como no lo pudieron echar abajo mediante la violencia, hoy día se habla de la renuncia. ¿Qué se busca, presidente Hurtado? ¿Qué se busca a nivel regional creando todo este caos? ¿Qué hay detrás? Bueno, ¿cuántos centenares de millones de dólares le va a costar a Chile la reparación de las estaciones de metro? ¿Cuántas decenas, quizás centenares de millones de dólares perdió el Ecuador como Estado y como sector privado durante los saqueos y la destrucción de bienes privados y bienes públicos? ¿Y todo eso para qué? Para un fracasado golpe de Estado en el caso del Ecuador. Y en el caso de Chile, para una fracasada revolución para cambiar a un gobierno de derecha, yo no sé por qué. Porque en Chile la política económica de 30 años ha sido la misma política económica. Gobierna la izquierda, gobierna el centro y gobierna la derecha. Entonces, ¿qué ofrecen estos grupos revolucionarios hacia el futuro? ¿Volver a la política económica del presidente Allende? ¿Y instaurar la política económica del gobierno de Cuba, país en el que todos los cubanos son pobres? ¿O la del gobierno de Venezuela, que ha empobrecido tanto a ese país que 4 millones de venezolanos se han mudado de la sociedad más rica del continente hace apenas 2 o 3 décadas? Claro. Presidente, una última pregunta, que sé que tiene usted un compromiso ahora. Su lectura o su opinión, más que su lectura, porque finalmente es un resultado democrático, de las elecciones en Argentina. A veces uno cree que los gobiernos son populistas o así se les califica, pero los pueblos también no son populistas. Bueno, el discurso común en América Latina es aquel de políticos corruptos. ¿Y quién elige a los políticos corruptos? Los ciudadanos. Usted podrá argumentar que los pueblos no saben que un político va a ser corrupto. Y tiene razón. Claro. Pero en el caso argentino, está de candidata a la vicepresidencia de la República una señora involucrada en graves delitos de corrupción. 13 causas abiertas. Y lo que es extremadamente grave e injustificable, el pueblo argentino se apresta a votar por ella. Lo que quiere decir que para la mayor parte de los argentinos les importa un rábano que los políticos sean corruptos. Presidente, un gusto tenerle en el programa. Gracias por acompañarnos. Carlos Eduardo, regreso contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Claro que sí, gracias. Aidania Chirinos, nuestra directora de contenidos, está a esta hora en la Florida. Tiempo de una nueva pausa aquí en la tarde y al volver, Nicolás Maduro celebró la victoria de Alberto Fernández en Argentina, mientras los grupos políticos cercanos alrededor del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, piden cautela frente a lo que será el regreso del peronismo a la Casa Rosada en Argentina. Estamos de vuelta con más de la tarde por NTN 24. El régimen venezolano felicitó al presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández. Nicolás Maduro dijo que tras el triunfo del candidato kirchnerista, espera poder retomar las relaciones bilaterales con el gobierno argentino. Por su parte, los partidos afines al presidente interino Juan Guaidó le piden a la futura administración de Fernández respetar el derecho que tiene Venezuela de restituir su democracia. Informe de Oliver Fernández desde Caracas. Diputados al Parlamento señalan que los venezolanos son respetuosos de las decisiones de los pueblos, pero es importante que también desde el nuevo gobierno argentino se reconozca la crisis venezolana y se respete la búsqueda de la restitución democrática. Nosotros vamos a seguir exigiendo que se respete a los venezolanos, que se respete los derechos humanos de todos los latinoamericanos, pero sobre todo nosotros vamos a seguir exigiendo que se apoye al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Nicolás Maduro reaccionó al triunfo de Fernández a través de un comunicado. Enfatizó que servirá para recuperar la justicia social de ese país y la independencia de poderes. Además, espera restablecer relaciones lo más pronto posible con Argentina.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y gobierno venezolanos, extiende su más efusiva felicitación al pueblo argentino por el exitoso desarrollo de la jornada democrática electoral hoy, domingo 27 de octubre de 2019, al tiempo que felicita al presidente electo Alberto Fernández y a su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner por la contundente e inobjetable victoria alcanzada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La diputada Manuela Bolívar indicó que el nuevo gobierno argentino debe entender la insistencia de los venezolanos de buscar elecciones libres. Y que esperamos que esto sea un compromiso de esta nueva administración, porque reiteramos, la crisis migratoria no es un asunto solo de un tema económico, es un asunto de carácter institucional y de vejación de los derechos establecidos en nuestra Constitución, por lo que es primordial que todos los países de la región que quieran tener una solución al tema migratorio venezolano entiendan que esto es teniendo Venezuela como primera en su agenda. El ciudadano común también respeta la decisión de los argentinos, sin embargo creen que no aprendieron del gran espejo que tienen en Venezuela. Y da tristeza que el pueblo argentino no haya leído, no se haya enterado, no haya preguntado, no se haya dateado de lo que está sucediendo en Venezuela. Ese es el espejo más grande que podían tener. Diputados a la Asamblea Nacional también le enviaron un mensaje de tranquilidad a los venezolanos que han huido hacia Argentina. Aseguran que son dos realidades distintas. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Ya son las 6:10 de la tarde en la capital venezolana. Está con nosotros a esta hora Giovanna De Michele. Ahí está en pantalla, es internacionalista. Ya la veo en pantalla. Buena tarde, bienvenida como siempre a NTN 24. Gracias, buenas tardes, Carlos Eduardo. Gracias a ustedes por la llamada. Es un gusto. En medio de duros cuestionamientos, Evo Morales gana en Bolivia. Lo reeligen o se reeligen. Eso está en duda. Ahora, regresan los aliados a la Casa Rosada en Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. ¿Otra bombona de oxígeno para el régimen de Maduro? Sí, sin lugar a dudas esto va a significar menos presión para Nicolás Maduro. Lo que no está todavía muy claro es si va a significar un apoyo incondicional desde la Casa Rosada al Palacio de Miraflores. Eso es lo que todavía está por verse. Recordemos que Alberto Fernández fue bastante, digamos, ambiguo en su posición con relación a Venezuela durante toda su campaña electoral. Hay una estrecha relación, sin lugar a dudas, entre él y Cristina Fernández, pero también hay profundas diferencias, ¿no? No olvidemos que Alberto Fernández fue inclusive un contrincante de Cristina Fernández antes de que fuera nominado como candidato por el peronismo. ¿Hasta dónde va a llegar esa lealtad? ¿Hasta dónde va a llegar ese compromiso? ¿Hasta dónde va a llegar el agradecimiento por haberlo llevado a la presidencia de Argentina? Esas son interrogantes para las cuales solamente el tiempo dará la respuesta. Es decir, no podemos decir en este momento que la causa democrática de Venezuela o por el retorno de la democracia a Venezuela ha perdido un aliado en Argentina. A ver, hay que esperar con qué tono viene. Sí, yo sí creo que la Venezuela opositora ha perdido un aliado. Lo que no estoy muy segura es que Nicolás Maduro haya recuperado un aliado incondicional. ¿Y por qué digo que la Venezuela opositora ha perdido un aliado? Porque evidentemente el respaldo que tuvo la Venezuela opositora en la figura de Mauricio Macri no la va a tener en la figura de Alberto Fernández. Probablemente Alberto Fernández se mantenga en una situación, digamos, ni tan cerca que se queme ni tan lejos que se hiele con relación a Venezuela, pero no va a asumir los compromisos de manera tan categórica como los asumió Mauricio Macri en el respaldo a la de Venezuela Democrática. Es más, la representación designada por Juan Guaidó ante la República de Argentina pues pierde completamente todo su sentido, no tiene ya ninguna razón de ser. Recordemos que las relaciones diplomáticas pasan por la necesaria reciprocidad en el reconocimiento de los gobiernos. Mientras no se reconozca a Juan Guaidó como el gobierno de Venezuela, pues tampoco se reconocerá a los representantes diplomáticos que él designe. Y ya eso de suyo significa una derrota importante para la Venezuela opositora. Prueba también para Alberto Fernández, digo, por toda la migración venezolana que se ha establecido en la Argentina y que hasta ahora ha tenido una mano tendida en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué podemos esperar en ese punto de migración?
Sí, ese es un punto sumamente neurálgico y sumamente delicado, ¿no? Lo correcto sería que Alberto Fernández siguiera suministrándole el apoyo a los venezolanos, porque evidentemente, más allá de la afinidad o cercanía que pueda haber desde el punto de vista ideológico entre Fernández y Maduro, existe una realidad en Venezuela que ha hecho que la gente busque una mejor calidad de vida, que la gente de alguna manera busque recuperar su calidad de vida. Y el apoyo que se le pueda dar a los venezolanos en el exterior no debería pasar por el tamiz político ni ideológico. Debería únicamente evaluarse en función de razones estrictamente humanitarias. Y por razones humanitarias debería seguir prestándose el apoyo a los venezolanos en Argentina. Ahora, se dice dos gobiernos amigos, pero dos países en crisis. ¿En qué se pueden ayudar más allá del discurso político como tal, en escenarios internacionales además? Sí, en el hecho de no tener un voto en contra. El no tener un voto en contra en América Latina en estos momentos cuenta. En estos momentos Nicolás Maduro tiene la certeza de que no va a tener el voto en contra de Argentina a partir del 10 de diciembre. Va a seguir sin tener el voto en contra de Bolivia. No sabemos qué va a pasar con Uruguay, pero tampoco ha contado con el voto en contra de Uruguay. Si la situación persiste con el Frente Amplio en el poder en Uruguay, pues tampoco va a tener el voto en contra en Uruguay. Y de esa manera, aun cuando no vaya ganando apoyos en la región, tampoco va ganando, digamos, oposición, tampoco va ganando adversarios. Y yo creo que eso es importante para Nicolás Maduro. Ahora, señora De Michele, con la victoria, repito, cuestionada de Morales en Bolivia, con esta victoria de Alberto Fernández, de la mano, de alguna manera, de Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia, ¿se puede decir que el socialismo del siglo XXI sigue vivo, vigente en el continente? No, para nada, para nada, para nada. El socialismo del siglo XXI solamente se implementó en Venezuela y murió hace ya mucho tiempo. Fíjese que ninguna de las situaciones económicas, por muy grave que estén, por muy difíciles que estén en los otros países latinoamericanos, se parece a la venezolana. Argentina, a pesar de que tiene una grave crisis económica, no tiene destruido completamente su aparato productivo como sí ha sucedido en Venezuela. Argentina no depende de las importaciones para satisfacer las necesidades básicas de los argentinos, por muy grave que esté la situación económica. En el mismo Chile, a pesar de todas las revueltas, no tiene la situación económica que tiene Venezuela. Bolivia, a pesar de suscribir el discurso del socialismo del siglo XXI, tiene una situación socioeconómica completamente diferente a la venezolana. Yo creo que el único país en el cual efectivamente se aplicó el socialismo del siglo XXI tal como lo concebió Hugo Chávez en su momento fue Venezuela, y definitivamente aquí murió hace ya mucho rato. Hablemos, quiero aprovechar esta oportunidad para hablar y retornar al término que usé al principio. La causa democrática de Venezuela, del retorno, el rescate de la democracia en Venezuela, para muchos desde fuera de Venezuela se quedó como estancada. ¿Usted cómo la ve? Hablo del apoyo internacional, las gestiones que se hacen para que en Venezuela se dé, por supuesto, un cambio político o al menos unas elecciones libres, transparentes, vigiladas por observadores internacionales. Mire, yo creo que entre los varios errores que ha cometido parte del liderazgo opositor en Venezuela ha estado el de sembrar las expectativas acerca de la capacidad de la comunidad internacional para generar un cambio político en Venezuela. Yo creo que eso ha sido un grave error, porque ha hecho que el venezolano de alguna manera descargue sus responsabilidades en la comunidad internacional y no se active dentro del territorio venezolano para generar los cambios que requiere el país. Yo creo que todo lo que está sucediendo a nivel internacional evidencia que los cambios en Venezuela no van a venir desde fuera de nuestras fronteras, van a surgir desde dentro de nuestras fronteras, tienen que surgir dentro de nuestro territorio. Y yo creo que todo lo que está sucediendo de alguna manera le viene a confirmar al venezolano, por muy dolorosa que sea esa confirmación, que la comunidad internacional no tiene la capacidad para generar un cambio político en Venezuela. La comunidad internacional, vista como lo que es, como un ente completamente heterogéneo, ha tenido diversas manifestaciones de apoyo a la Venezuela opositora y de presión hacia la administración de Nicolás Maduro, pero no puede hacer más que eso. La responsabilidad primaria y definitoria de todo este asunto la tiene el venezolano dentro del territorio venezolano. Ni siquiera los venezolanos en el exilio, por mucho liderazgo político que puedan tener o por mucho ascendiente que puedan tener sobre gobiernos extranjeros, tienen la capacidad de resolver los asuntos internos de Venezuela sin el apoyo incondicional y además decidido
de la población dentro del territorio venezolano. Y, por supuesto, sin el apoyo de la Fuerza Armada venezolana. Aquí no hay cambio posible si la Fuerza Armada venezolana no entiende que su participación es decisiva para rescatar la institucionalidad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y, en definitiva, la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, internamente, porque sé que está en Venezuela, ¿cómo ve la situación? ¿También estancada, como lo ven muchos venezolanos desde fuera y, por supuesto, en el ámbito internacional? Mira, yo no sé qué quiere decir estancada. Yo veo una situación que está en franco deterioro. Aquí cada día se deteriora todavía más la calidad de vida de los venezolanos. Aquí el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas es cada vez más difícil. Los venezolanos nos hemos convertido todos en unos sobrevivientes. Todos sobrevivimos. Unos sobrevivimos a la precariedad del salario, otros sobreviven a la posibilidad de perder espacios políticos, otros sobreviven a los ataques del AMPA cada vez que salen a la calle, pero todos nos hemos convertido en sobrevivientes. Otros sobreviven a los problemas que presenta el sistema de salud en Venezuela. Los enfermos crónicos, por ejemplo, son los que más conocen de cerca lo que significa vivir en una condición de absoluta y total supervivencia en Venezuela. Cuando tú tienes una sociedad conformada en su totalidad, porque aquí no se salva a nadie, de sobrevivientes, difícilmente es una sociedad que se puede articular para tratar de alcanzar un objetivo distinto al de garantizarse la vida. Y digo totalidad de la población venezolana porque inclusive los que están en mejor situación económica aún son sobrevivientes, porque muchos de ellos están tratando de resguardar espacios de participación, de resguardar espacios políticos, de resguardar espacios de influencia económica, de resguardar espacios en medios de comunicación. Todo el mundo de alguna manera está tratando de preservar algo y en líneas generales todos estamos tratando de preservar la vida. Cuando una persona siente que su vida, su supervivencia corre peligro, definitivamente no tiene capacidad, ni fuerza, ni tiempo para pensar en ningún otro objetivo que no sea la supervivencia misma. Ahora, sí, entiendo, me habla de la situación del país. Yo hablaba también del rol de los dirigentes políticos, si se había mantenido estancada la presión que de alguna manera estaban ejerciendo para que se diera ese cambio político en el país. Yo creo que no se ha visto estancada. Aquí todos los días hay declaraciones, hay movimientos, hay acciones, hay algún tipo de manifestación, por muy pequeña que sea. Todos los días hay un liderazgo en la Venezuela opositora que está trabajando arduamente y sin descanso, pero hay otro liderazgo también en la Venezuela opositora que no tiene muy claros cuáles son sus objetivos y que de alguna manera generan interferencias en el trabajo que otros pudieran estar haciendo. Por ejemplo, cuando se le exige a Juan Guaidó que solicite una intervención militar extranjera, a conciencia de que esa no es la vía para que se genere una intervención militar extranjera, que la intervención militar extranjera no está previsto que se genere en Venezuela bajo ninguna circunstancia por parte de los Estados Unidos, lo único que se está haciendo es mermando el liderazgo que indiscutiblemente tiene Juan Guaidó en la oposición. A eso me refiero. Mientras unos avanzan por una parte, otros tratan de ponerle, como ustedes dicen en Colombia, un palo a la rueda, ¿no? De alguna manera tratan de obstaculizar el avance de quienes de alguna forma están haciendo su trabajo. Pero yo insisto, aquí no hay nada que pueda hacer la población venezolana ni el liderazgo opositor si no se logra definitivamente el apoyo incondicional de la Fuerza Armada para el rescate de la democracia en Venezuela. Esto, y vuelvo al tema de mientras Argentina. eso no se logre, eso no se logre, siempre parecerá que estamos estancados. Vuelvo al tema internacional y al tema Argentina-Venezuela con este nuevo gobierno que arranca el próximo 10 de diciembre. Un presidente que durante la campaña dijo, bueno, Nicolás Maduro, el régimen de Venezuela, es un régimen autoritario, pero no es una dictadura. ¿Usted qué análisis hace de una posición como esa, por ejemplo? Una posición sumamente ambigua, que es la misma posición que mantuvo a lo largo de toda su campaña presidencial. Yo creo que él durante la campaña, él tenía muchísimas limitaciones para mostrarse tal cual es. Esperemos al 10 de diciembre para conocer verdaderamente qué tan autónomo es Alberto Fernández en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República. No olvidemos que él llega a la presidencia y posteriormente a la presidencia porque así lo decidió Cristina Fernández. De otra manera, Alberto Fernández ni siquiera hubiera podido ser candidato presidencial. En consecuencia, durante toda la campaña, él de alguna manera tenía que satisfacer lo que Cristina Fernández esperaba escuchar. Y eso fue precisamente lo que le dio la inmensa ambigüedad que pudimos observar a lo largo de la campaña.
Esperemos a ver el 10 de diciembre para conocer al verdadero Alberto Fernández y ahí podremos volver a conversar si usted lo desea y tratar de ser un poco más precisos en las respuestas. Mientras tanto, cualquier cosa que se diga será mera especulación. Así es. Hay que esperar el tono con el que viene el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre en la Argentina. Es Giovanna De Michele, internacionalista venezolana. Como siempre, es un gusto escuchar sus opiniones. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. En Venezuela, las esperanzas de curarse de niños con afecciones oncológicas se desvanecen. Este lunes, al menos 40 pequeños no recibieron sus tratamientos en el hospital Luis Racetti, uno de los principales de la ciudad de Caracas, debido a que el único equipo de quimioterapia que tienen se dañó. Las autoridades del hospital no les indican a los padres cuál será la solución, se limitan solo a sugerirles que trasladen a sus hijos a otros centros de salud. Luis Alejandro Laya tiene el reporte. Hola, buenas tardes. En Venezuela al menos 40 niños dejaron de recibir tratamiento oncológico este lunes, luego de que uno de los principales hospitales de la ciudad de Caracas perdiera una de las máquinas para realizar este tratamiento. El oncológico Luis Racetti está prácticamente paralizado. Los padres tienen miedo de ver morir a sus hijos. Es triste. Aquí donde estoy, no sé qué va a pasar con mi hija. Le pido a Dios Todopoderoso que meta su mano, ¿qué te puedo decir? O sea, ya no sé ya ni qué hacer. George Ley es la madre de Yorbelis, una pequeña que es paciente oncológico del hospital Luis Racetti en la ciudad de Caracas. Apenas cumplió 5 años el sábado y este lunes se enteró que no podrá recibir su quimioterapia porque la máquina se dañó. Tiene miedo de que la condición de su hija siga empeorando. Tiene metástasis en sus pulmones y necesita con urgencia el tratamiento. ¿Cómo se le explica a un niño? ¿Cómo se le ve la cara a un niño sabiendo que su vida está en riesgo? Si supieran en realidad cómo hace uno para sacar una sonrisa a diario para ellos. Cuando mi niña me dice, me estoy curando. Y yo sé que la realidad es otra. Al menos 40 niños se han visto afectados por la paralización de este servicio. Otra de ellas es Yurmeli. Tiene 12 años y desde hace 11 pelea con un cáncer. Perdió la vista y lo único que quiere es no morir por la falta de tratamiento. Bueno, yo quiero estudiar y quiero ser alguien en la vida. Así no vea, pero yo quiero ser alguien para defenderme yo solo. Cuando mi abuelita no esté, yo pueda defenderme solo. Yurmeli es oriunda del occidente del país, el estado Trujillo. Vino con su abuela a Caracas hace 3 meses porque en su región no había especialistas que la atendieran. En Caracas se repite la situación. Una operación que debería ser gratuita le cuesta 28 millones de bolívares, unos $1.300, porque en los hospitales no tienen cómo realizarla. Que amerita un cirujano plástico. Y acá en el oncológico no lo hay y tampoco está funcionando el quirófano. Tiene muchos años no estar funcionando. Otra madre que viajó desde lejos para buscar una cura es Carla. Vino con su pequeño desde el estado Bolívar. Al llegar, se enteró de la paralización del servicio. Su hijo ya perdió un ojo y no puede esperar mucho más. Tengo un nudo aquí en la garganta porque imagínense, yo no tengo aquí dónde quedarme. A veces tengo que pagar. ¿De dónde saco? ¿Cómo hago? Las madres están desesperadas, no piden dinero, no quieren algo banal, sino salvar la vida de sus hijos. De solo pensar en la posibilidad de que mueran, aseguran estar aterradas. De verdad, no quiero ni pensarlo. Eso nos atemora mucho a todas. Han indicado que continuarán en la calle protestando hasta que se dé una solución. También acudirán ante la Asamblea Nacional para denunciar esta situación. Exigen que haya algún tipo de respuesta, pues sus hijos cada hora que pasan sin este tratamiento es un tiempo menos de vida. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Buena tarde para ti, por supuesto, en Caracas. La Agencia de la ONU para los Refugiados, en alianza con la Unión Europea, celebran este lunes y martes en Bruselas la Conferencia Internacional de Solidaridad que busca recaudar fondos para enfrentar el éxodo venezolano. El propósito del encuentro es movilizar recursos hacia los países que reciben a miles de migrantes venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Anthony Belchi nos envió el siguiente informe desde Bélgica. Pues sí, ha finalizado la primera jornada de la Conferencia Internacional de Solidaridad aquí en la Comisión Europea, en Bruselas, en Bélgica, donde se ha abordado precisamente esa grave crisis migratoria que se está viviendo en Venezuela. Hasta el momento se sabe que 4,5 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos meses, pero lo más preocupante, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es que esa cifra podría alcanzar los 6,5 millones a finales de 2020 si la situación
situación de crisis económica, social y política continúa en el país. Por eso, lo que se ha puesto de manifiesto aquí, en esta Comisión Europea, en esta conferencia de solidaridad, es que los países de la región de América Latina ya no pueden soportar ese flujo de migrantes porque les está afectando en la sanidad y también en la educación. Por eso, algunos organismos internacionales, entre ellos ACNUR, han dicho que de cara al próximo año van a redoblar los fondos para ayudar y solventar de alguna manera esta crisis en Venezuela. Anthony Belchi, Voz de América, desde Bruselas para NTN 24. El enfrentamiento sigue en las calles de Bolivia una semana después de las elecciones presidenciales. Este lunes, seguidores de Evo Morales bloquearon diferentes vías. Focos de violencia se han registrado en algunas zonas. Las movilizaciones se dan en medio de las reiteradas denuncias del presidente, quien asegura que en su contra se está adelantando un complot. Intentarán golpe de Estado. Ya estamos escuchando. Alerto desde Vilavila, del departamento de Cochabamba, a todo el pueblo boliviano, distintos sectores sociales. Quienes se preparan para hacer el golpe de Estado la próxima semana. Y a propósito de la situación tensa en Bolivia, nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, conversó con el expresidente boliviano Jorge Quiroga. Aquí está la conversación. Presidente Quiroga, al día de hoy, en este momento, ¿cuál es la situación en Bolivia? La situación es la de un pueblo indignado porque se está consumando el final del golpe de Evo Morales. Evo Morales desconoció la Constitución y violó el referéndum que él propuso, donde Bolivia dijo no a una reelección. A pesar de ello, pretendió que ser tirano es un derecho humano, sus jueces serviles lo habilitaron para postular, sus vocales del Tribunal Electoral lo inscribieron, y no contento con eso, en la elección está robándose la presidencia, evitando la segunda vuelta. El fraude es gigantesco, es descomunal, está verificado. 3 conteos rápidos, el de la misión de la OEA, el de universidades y el de la contadora que Evo Morales había contratado, determinaron esa noche que la brecha era 4,5 a 5%. En el cómputo oficial empiezan a tabular, suspenden el conteo y a las 24 horas el conteo que también decía que había segunda vuelta entre Morales y Carlos Mesa, y súbitamente a las 24 horas aparece de que Evo ha ganado en primera vuelta, cosa que él dijo, él instruyó. Él dijo, he ganado en primera vuelta y tengo mayoría, y todos solícitos, los aúlicos serviles del Tribunal Electoral, le dieron eso. La gente está indignada, no vamos a aceptar vivir en Madurolandia, no vamos a aceptar que don Evo Morales haga un golpe desconociendo a la voluntad popular expresada 2 veces en el referéndum que le prohibió postular y ahora que se quiere robar la presidencia. Para que el mundo entienda, Ortega, el tirano nicaragüense, se quedó en la presidencia violando la Constitución con el mismo fallo espurio de Evo Morales. Y la violación de Morales es más grosera que la de Ortega porque en Bolivia votamos la Constitución 2 veces en la limitación de reelecciones. Ortega no había votado, igual la violó. Es más grosero que Ortega y aprendimos allá que aquel que se queda en el poder después mata para permanecer en el poder en las calles de Managua y no queremos que eso pase. Y también se robó la presidencia como Maduro el 2018. Maduro por lo menos pretendió que tenía oponentes, con Pastor incluido. Aquí Evo Morales se está robando la presidencia, evitando la segunda vuelta. Pero se ha propuesto una auditoría. ¿Se va a llevar a cabo, presidente Quiroga? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Va a haber garantía de transparencia en esa auditoría? Mira, en Venezuela hay pésimos recuerdos de 2 palabras. Diálogo, 6 veces, engañando a la población venezolana, y auditoría. Cuando Maduro le roba la presidencia a Capriles, el mundo lo reconoce y después piden una auditoría que hasta ahora no concluye. Y se robó la presidencia Maduro el 2013 y el 2019 se la volvió a robar, van 2 veces. A nosotros en Bolivia no nos van a contar cuentos. Conozco lo que ha pasado en otros lugares y pido a la comunidad internacional que, como Brasil ha dicho, no pueden reconocer a Evo Morales, como vergonzosamente lo ha hecho México y los países del ALBA, Maduro, Ortega, porque son colegas tiranos de Evo Morales. Los otros países no lo han hecho y pido a las cancillerías, a los presidentes de América Latina y de Europa, que como lo han expresado, no reconozcan este fraude, no avalen la consumación de este golpe. Todo reconocimiento debe estar sujeto al respeto a la voluntad popular que ha indicado que tenemos que volver a votar en Bolivia. Y vamos a volver a votar
y vamos a volver a votar por Mesa y Pedraza y vamos a mandar a don Evo Morales a su casa. La comunidad internacional debe dejar claro que no reconocen este fraude y que exigen que se revise el fraude que está documentado ampliamente, no solamente por las denuncias que llueven, sino por ingenieros informáticos como don Edgar Villegas, que han mostrado con su equipo este fraude gigantesco. Entonces a la comunidad internacional les pedimos, solo pueden reconocer aquello que emane de la voluntad popular expresada de forma transparente. La OEA se ha comprometido a hacer una auditoría, debe ser vinculante, debe ser integral, debe ser completa y el pueblo boliviano va a seguir movilizado porque en enero del próximo año queremos Carlos Mesa presidente y don Evo que escoja si se va a La Habana o se va a La Cana, que es la cárcel en Bolivia. Vamos a cambiar de tema. La administración de Donald Trump anunció nuevas medidas contra el régimen de Cuba que incluyen la suspensión de todos los vuelos comerciales a la isla, excepto los que se dirigen a la capital, a La Habana. Las reacciones de las aerolíneas afectadas y también de los viajeros las tiene nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, buena tarde. Así es, muy buenas tardes. Pues bien, dentro de 45 días deberán ser suspendidos los vuelos de las compañías American Airlines y JetBlue que viajan desde Estados Unidos hacia varias provincias de la isla de Cuba. Son en total y hasta este momento 9 vuelos que resultarían afectados. Hasta el momento se ha dicho que los vuelos a La Habana continuarán. El presidente Donald Trump ha advertido que toma esta determinación, esto con el fin de limitar aún más los recursos económicos que llevan los estadounidenses desde Estados Unidos que viajan a la isla de Cuba. Sin embargo, en Miami, donde hay un tránsito constante de personas, de viajeros que no son turistas, sino que tienen sus familias en Cuba o que simplemente viajan desde Cuba a los Estados Unidos con regularidad, pues esta ha sido una noticia que sin duda impactará no al gobierno de Cuba, sino al ciudadano de a pie cubano. Para mí no sería bueno, porque aquí hay muchas personas que queremos ir a nuestro país por X motivo, ¿me entiendes? Y va a ser muy poco, no va a dar abasto para tantas personas que vemos. Porque vamos a pasar más trabajo, porque nos quitaron los vuelos de Holguín, nos van a quitar los de Holguín, los de Santiago, y nosotros vivimos en Santiago, en Holguín, en la parte oriental, y es una cosa que nos hace gastar más, pasar más trabajo, se nos dificulta el transporte allá, y nosotros lo que venimos aquí es a visitar a la familia, a ver cómo están. Ahora vinimos nosotros y nos pasamos 21 días y estamos contentos porque nos sentimos contentos en todo el trato aquí en el aeropuerto, pero si nos quitan esos vuelos, sí nos embarcamos. 9 vuelos. No sé mucho de política y de verdad que no quiero meterme en nada de eso, pero eso yo lo veo muy equivocado porque eso no solo afecta a la gente de Santiago y aparte de todo Oriente, sino también a la gente de La Habana, porque no todo el mundo es de La Habana. Pero, bueno. Y mucha gente no viaja en turismo, mucha gente viaja porque tienen sus familias allá, ¿es así? Sí, en caso mío, yo tengo mi familia allá y si van a afectar a todo el mundo, imagínense. ¿Pero qué podemos hacer? Las compañías aéreas American Airlines y JetBlue reaccionaron al anuncio realizado por el presidente Donald Trump y esto dijeron al respecto. Estamos revisando el anuncio del viernes con referencia a los servicios a todos los aeropuertos de Cuba, exceptuando La Habana. Seguiremos cumpliendo con la ley federal, trabajando con la administración y actualizando nuestras políticas y procedimientos con respecto a los vuelos a Cuba, como se requiere. Planeamos operar en completa conformidad con la nueva política sobre los servicios aéreos programados entre Estados Unidos y Cuba. Estamos empezando a trabajar con nuestros socios comerciales y del gobierno para entender el impacto completo de este cambio a nuestros clientes y operaciones en Camagüey, Holguín y Santa Clara. Según fuentes de agencias, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos estará anunciando próximamente la suspensión de los vuelos de American Airlines y JetBlue hacia las provincias de Holguín, Santa Clara y también hacia ciudades del centro de la isla de Cuba, que tendrán hasta este mes de diciembre para realizar dichos vuelos. Es la información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Hasta pronto. Buena tarde. Y el anhelo por construir una vida permanente en Estados Unidos se sigue vivo para miles de jóvenes indocumentados amparados por el beneficio migratorio conocido como DACA. Un grupo de ellos está recorriendo a pie la distancia entre Nueva York y la ciudad de Washington con el objetivo de ser parte de las audiencias del próximo 12 de noviembre en las que se definirá el futuro de la acción diferida para inmigrantes menores de edad. El reporte lo tiene a esta hora en Nueva York Alejandro Rincón. Alejandro. Hola,
Feliz tarde para todos. Un grupo de 30 partió desde la ciudad de Nueva York el pasado fin de semana. Al llegar el tercer día de esta caminata hacia la capital de los Estados Unidos, se encuentran cruzando por el estado de Nueva Jersey. Han sido recibidos temporalmente para descansar en templos santuario, iglesias que habitualmente acogen a la población inmigrante indocumentada. Estos templos han sido los principales aliados en esta jornada de 18 días que es extenuante y suele complicarse en casos como, por ejemplo, cuando las condiciones atmosféricas no son favorables. Por ejemplo, el transcurso del domingo tuvieron que superar difíciles momentos por cuenta de la lluvia. Sin embargo, estos jóvenes han recurrido a una interesante estrategia que queremos compartir con ustedes. Mientras marchan, cantan. Abre tus ojos, puño hacia arriba, que paren deportaciones, queremos justicia. Música para alegrar el espíritu y para dar aliento a esta extenuante jornada que, al menos por ahora, transcurre sin algún tipo de novedad. NTN 24 habló con una de las personas que está allí participando de esta caminata, quien nos envió el siguiente testimonio sobre lo que significa para ellos hacer parte de esta movilización. Queremos mandar un mensaje muy grande de que este es nuestro hogar. Es una marcha de 18 días, empezó el octubre 26 hasta el noviembre 12, que es el día en que la Suprema Corte va a escuchar el caso de DACA. Como Ricardo, a quienes ustedes acaban de escuchar, son por lo menos 700,000 jóvenes a través de los Estados Unidos quienes sienten que ahora mismo su futuro en los Estados Unidos pende prácticamente de un hilo a raíz de la decisión de la administración Trump de poner fin al alivio migratorio implementado en el año 2012 por una acción ejecutiva del presidente Barack Obama y que ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia del país. Más de la mitad de las personas que están registradas con DACA son menores de la edad de 25, son estudiantes, están trabajando y, produciendo para nuestra economía. Entonces, del público queremos el reconocimiento que estas personas, estos individuos tienen valor en nuestras comunidades y que nosotros los queremos proteger para que se puedan mantener en este país. La atención de la Unión Americana volverá a centrarse en su Corte Suprema de Justicia el próximo 12 de noviembre, cuando se espera que sean escuchados argumentos alrededor de esta causa. Entre tanto, organizaciones defensoras de los inmigrantes desde todo el país planean estar allí en ese tribunal, así como estos jóvenes que van caminando hacia la capital. El objetivo es reclamar a esta máxima instancia de justicia que dé una oportunidad a estos menores que fueron traídos al país solo cuando eran pequeños niños para que continúen construyendo una vida en la Unión Americana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, nuestro periodista en la Gran Manzana. Estados Unidos extendió por un año más el estatus de protección temporal o TPS para los salvadoreños. Así lo anunciaron el presidente Nayib Bukele y el embajador de la Unión Americana, Ronald Johnson. Bukele solicitó en septiembre a su homólogo Donald Trump que ampliara el plazo para los más de 190,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos desde 2001 y trabajan amparados bajo esa condición. Hoy en Washington, D.C., firmamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más. Esto es un reconocimiento de los logros y buen trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele. Con esto, varios tomadores de decisión tendrán tiempo adicional para buscar una solución permanente. Seguiremos trabajando lado a lado para construir un El Salvador más próspero y mejor para todos. Y antes de ir al corte, cientos de fanáticos abuchearon al presidente Donald Trump. Ya lo van a ver. El mandatario estuvo en el quinto juego de la Serie Mundial disputado anoche en la capital de los Estados Unidos. Se encontraba en un palco de los niveles bajos acompañado por su esposa. Sin embargo, los aficionados lograron percatarse de la presencia del mandatario y comenzaron a gritar: "Enciérrenlo". Desde el presidente George Walker Bush en el año 2001, un mandatario estadounidense no asistía a un juego de la Serie Mundial. Por cierto, ganaron los Astros de Houston y están a un paso de coronarse campeones de las Grandes Ligas ante los Nacionales de Washington. La serie está ahora mismo 3-2. Última pausa para comerciales en la tarde, ya regresamos.
Facebook continúa su lucha para combatir las noticias falsas. En esta oportunidad presentó Facebook News, una nueva sección de noticias que tiene una sola meta: garantizar la calidad del contenido en la plataforma. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, presentó Facebook News, una sección de noticias que tiene como objetivo destacar el periodismo de calidad. El proyecto, que funcionará inicialmente en Estados Unidos, fue bien recibido por los analistas y además fue catalogado como un paso fundamental para fortalecer los lazos con los medios de comunicación y al mismo tiempo combatir las noticias falsas. La sección de noticias será alimentada por periodistas profesionales independientes para garantizar su objetivo: informar y ser veraz. Y esta será la primera vez que haya un espacio dedicado a una aplicación que esté enfocado en periodismo de alta calidad para curar todas las cosas que hay allí. No es solamente algo algorítmico, sino que tenemos gente que ha vivido el periodismo. Entonces, no creo que sea algo que deba ser hecho por computadoras. El proyecto cuenta con más de 200 medios asociados. Entre los más destacados se encuentran The Wall Street Journal, The Washington Post, People, ABC, CBS News y Fox News, pero también el sitio Breitbart, cercano a la extrema derecha estadounidense. La meta con el tiempo es cubrir un amplio rango de editoriales. Probablemente se enfocará a nivel local y también internacional. Estaremos lanzándolo en Estados Unidos para empezar ahora, pero esperamos llegar al resto del mundo también. Según Zuckerberg, Facebook News le permitirá a las personas tener un mayor control sobre los artículos que ven y además tendrán la oportunidad de explorar una variedad de temáticas relacionadas directamente con entretenimiento, salud, economía y deporte. Queremos asegurarnos que en la parte de las noticias tengamos un amplio rango de contenido posible, especialmente para cosas de personalización. Por ejemplo, gente interesada en cocina, queremos asegurarnos que tengan el contenido de cocina del New York Times, ¿no? Así llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram. Ahí están en pantalla, @NTN24 y mi cuenta personal, @CESánchezM. Gracias por estar con nosotros.